Gracias por estar con nosotros en este Entrementes. Y fíjense que lo que nos ha inspirado a hacer este programa, que le pusimos tiro de gracia, pues tiene que ver con, pareciera como si se estuviera haciendo con esmero un andamiaje para tratar de hacer pedazos a la economía mexicana, primero con el COVID y luego con alguna serie de iniciativas que se están viendo en la economía, como la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos y el tema del outsourcing que, pues no sé, Pedro, si tú hayas entendido parte de cómo se explicó este acuerdo que deriva de una reunión que se tiene en Palacio Nacional con el presidente de la República, en donde parece que el outsourcing desaparece, pero no desaparece, y que hay un outsourcing antiguo que se va, pero uno nuevo que se va sobre líneas especializadas. Yo no le entendí mucho y creo que este programa podría ser pues algo que nos ilustrara al respecto, Pedro. Pues primero que nada, recordar esta semana pasada, creo que estuvo llena de nubes, estuvo llena de bomberazos al aire, de llamaradas de petate, y entre la más importante de todas fue la que pasó desapercibida. Hablamos de las vacunas al aire, que fue lo que opacó, verdaderamente opacó esta reunión que tiene el presidente de México con el Consejo Coordinador Empresarial, con líderes sindicales y con el presidente del Senado en lo que era el Parlamento abierto, que acabó en un palacio cerrado en donde se discute una ley del outsourcing que estaba en el tintero y que pasa virtualmente desapercibida ante la importancia de lo que es ahora sí que este andamiaje que estamos formando para lo que será la recuperación económica de nuestro país a mediano y a largo plazo, no se diga este corto plazo, en donde estamos viendo claramente 10 millones más de pobres, una desocupación laboral importante, y ahora este factor que se viene a poner en este mix económico nacional, en donde el devenir del futuro económico del país está en las manos del presidente de la República, y este acuerdo que se hace con el Consejo Coordinador Empresarial, que francamente pasó desapercibido y sin dar detalles. Se anuncia que hubo un acuerdo, no se anuncia cuál fue el acuerdo ni cómo fue el acuerdo, se dan algunos pormenores, pero no se da mayor explicación al respecto. Sí, se dan generalidades. Esta es la parte que... Bueno, miren, para todo esto está... yo le quiero agradecer puntualmente y debidamente a Lorenzo de Jesús Roel Hernández, un querido amigo que es, entre muchas de sus funciones, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, a quien por supuesto saludo esta noche aquí con ustedes en Entrementes, y le damos la bienvenida. Querido Lorenzo, me da mucho gusto verte y saludarte con mucho entusiasmo. ¿Cómo estás? Pues primero muy agradecido por la invitación que me hacen y con el gusto de participar con ustedes en este diálogo en Central FM, en el programa Entre Mentes, y que pues me dará, será un honor para mí platicar con ustedes de este tema tan importante, como lo acabas de decir, Pedro, trascendente en el proceso, tanto para el sector empresarial como para el sector de los trabajadores. Con mucho gusto. Fíjate que nosotros en el periodismo tenemos la obligación de entender lo que comunicamos, porque pues leer las noticias no cumple con un cometido. Tenemos que darle un contexto y tratar de dar con esto y una explicación a nuestro querido público sobre lo que puede pasar con algo que sucede, que se negocia, que se depura, que se presenta ante la sociedad. Y tú has sido un actor importante en una parte de este tramo de una pretendida reestructuración, voy a tratar de poner de alguna manera, a esta ley de outsourcing, que yo entiendo que ya existía una base operativa que a lo mejor no era muy observada por el gobierno, y esto dejó que se hicieran muchos recovecos en el tema del outsourcing que eran pues negativos para el trabajador, y que ese punto se atacó hasta el momento en que se hizo un planteamiento general. Pero déjame ponerte una primera premisa. A mí se me hace que esta idea de modificar
todo el asunto del outsourcing se describió como, hombre, hay unas manzanas podridas en un árbol, en lugar de quitar las manzanas o quitar esas ramas con las manzanas podridas, pues tumbemos el árbol. De todo esto, yo quisiera que despepitáramos lo que ha venido sucediendo, en qué deriva y qué podemos esperar de estas modificaciones que se le han hecho al outsourcing. No sé por dónde empezar, pero tú sí. Y por lo mismo te pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué se está negociando y hacia dónde vamos? Sí, querido Pedro. Si me permites, yo creo que sería muy importante la parte que mencionas de cómo explicamos este proceso. Y si me permites irme un poco a los antecedentes. Primero, en la reforma a la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor en mayo de 2019, no se adecuó la regulación al régimen de subcontratación en virtud de que pues era una reforma procesal, que no es el tema de hoy y que no se trató el tema de subcontratación. Posteriormente, a finales de 2019, el senador Gómez Urrutia presenta una iniciativa, entre otras que se presentaron en el proceso, una iniciativa que, como calificativa del sector empresarial, era una iniciativa muy agresiva que contenía muchas complicaciones y que no ayudaba a reformular la figura de la subcontratación y sobre todo el problema que existía, hablando de las manzanas podridas a que hace referencia. Lo que sucedía en el medio laboral es que algunas empresas utilizaban la figura de la subcontratación de manera agresiva, con subregistros ante la autoridad fiscal, ante la seguridad social, que provocaban efectos nocivos al fisco, a la seguridad social, a los propios trabajadores en su proceso de obtener beneficios tanto en seguridad social como en el retiro, y que también provocaban competencia desleal. En este caminar de la iniciativa del senador Gómez Urrutia se llegó a un acuerdo en el Senado y se decidió darle mejores herramientas a las instituciones para atacar a quienes abusaran de esa figura. Se llegó a un acuerdo de alto nivel en el Senado y prácticamente con algunas adecuaciones que le permitieran a la Secretaría de Trabajo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit y a la autoridad fiscal atacar a quienes utilizaran de esa manera la figura, pero se suspendió ese proceso con motivo de la pandemia y no continuó ese acuerdo al que se llegó con ambos sectores y las autoridades. Posteriormente, ante este proceso desafortunado en la pandemia que provocó que se suspendieran las actividades legislativas, las actividades económicas y demás, el 12 de noviembre el presidente de la República presenta una iniciativa que cambiaba la postura y que prácticamente, hablando de manzanas, pues en lugar de cortar manzanas podridas, se cortaba el manzano. En este sentido, hablando de la subcontratación outsourcing, prácticamente prohibía la figura de la subcontratación de personal y que traía algunas implicaciones que no se habían consensado con el sector representativo de los trabajadores ni con el sector empresarial, y fue en donde a finales de noviembre el presidente da instrucciones a la Secretaría de Trabajo y a las autoridades relacionadas con esta modificación a las leyes, porque es una modificación a la Ley Federal del Trabajo, a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la ley del Infonavit, al Código Fiscal de la Federación, a la ley del impuesto sobre la renta y a la ley del impuesto al valor agregado. Modifica varias leyes y que, derivado de esto, se inician unas mesas de diálogo que se dieron desde a finales de noviembre y principios de diciembre, en donde no se habían cerrado los acuerdos, sobre todo un tema que salió y que seguramente ustedes conocen en relación a que el no poder utilizar la figura de la subcontratación de personal en empresas que se consideran de capital intensivo tenía unos efectos muy grandes
hablando ya del reparto de utilidades, y en donde se empezó a discutir con ambos sectores la definición de un límite de pago de utilidades, en donde el sector representativo de los empleadores, encabezado por nuestro presidente Carlos Salazar Lomelín, pues llegamos a proponer que se limitara en un mes de salario. No hubo acuerdo, y eso motivó que en Palacio Nacional se firmara un acuerdo el 9 de diciembre del año pasado, en donde dejaban pendiente ciertas adecuaciones y se convocó a ambos sectores a tener un diálogo para definir esos impactos y llegar a un acuerdo en relación a cómo debería delimitarse ese pago para que no tuviera grandes implicaciones en el reparto de utilidades, que pudiera provocar que las empresas dejaran de ser competitivas y que el propio país, hablando de esos altos costos que pudieran implicar para este tipo de empresas, también dejara de ser competitivo, tanto para inversiones nacionales como para inversiones extranjeras. Entonces, se ha venido dando este diálogo, en el cual lo titulaba por parte del gobierno la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, y en donde ha intervenido en mucha parte del proceso el doctor Alejandro Salafranca, que es el responsable de la Unidad de Trabajo Digno, con el cual se han llevado los diálogos durante estos últimos meses. ¿Qué quiere decir? Que este proceso no fue de un día, el lunes, en Palacio Nacional, sino que viene un proceso de varios meses en donde se dieron estos diálogos. Simplemente lo que ocurrió es que se cuidó que hubiera las reservas de no sacar contenidos, precisamente con un compromiso para evitar que se complicara este diálogo, y que en lugar de colaborar con llegar a un acuerdo se complicara. Eso realmente fue lo que sucedió en este proceso, que culmina, como comentamos, ya con un acuerdo que se le lleva al presidente de la República este lunes, en donde en esta participación estuvieron, por supuesto, el sector obrero, representado primordialmente por CTM. No fue el senador Carlos Aceves del Olmo, pero fue Fernando Salgado, que es uno de los secretarios de CTM en su representación. Fueron las grandes centrales como CROM, que es, como ustedes saben, el sindicato más antiguo en México, CTC, un número amplio de dirigentes sindicales, y por nuestro sector, titulando el Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, fue también el presidente de Coparmex, José Medina Mora, fue el presidente de Concamín, Francisco Cervantes, el presidente de Concanaco. Me tocó ir a esa reunión simplemente en mi carácter de especializado y haber participado en este proceso. Fueron los dos coordinadores parlamentarios, como lo acabas de mencionar, tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados, y fueron todas las autoridades relacionadas con estas modificaciones, el secretario de Hacienda, la secretaria del Trabajo, la jefa del SAT, el director del IMSS, el director del Infonavit, y que el procurador fiscal, y que, como lo comento, es prácticamente anunciarle al presidente que estos dos pendientes ya se habían acordado, y con esta base se adecuará la iniciativa en el dictamen que corresponda, y vendrá el proceso legislativo inmediato en esta legislatura. En términos generales, si quieres, ahorita especificamos algunas cosas, pero en términos generales, esto fue lo que sucedió.
Bueno. El proceso por el cual lo describes perfectamente bien es un proceso irregular, vamos, es un proceso al que no estamos acostumbrados. Se llevó con gran secrecía después de haber sido tan público, porque los ataques a las empresas de outsourcing fueron públicos y desde la tribuna de la mañanera se atacó no solamente a personas en específico, sino al gremio en general, que acabó inclusive en persecuciones políticas y vamos, hay mucho de qué hablar en torno a ello. 5 millones de personas, calculado más o menos, son las que están ahorita sobre el esquema de la subcontratación en México, tomando como base esta reforma laboral que se da en el 2012 con Felipe Calderón Hinojosa, en donde se pone este esquema de la subcontratación en su momento, que si bien creo que todas las leyes que se pueden poner sobre la mesa son perfectibles, vemos ahora un acuerdo que, según se da a conocer, porque no conocemos los pormenores, da 3 meses de tiempo a estas empresas de subcontratación para liberar a los empleados y que los patrones oficiales o los patrones contraten a estas personas llevándose las cargas impositivas. Y la pregunta es, ¿hay un cálculo de la cantidad de empleos que se puedan llegar a perder de la base de estos 5 millones de empleados, de los empleadores que digan, ¿sabes qué? Una cosa es traer este chivito con alguien más cargándolo que cargarlo yo como empresario con las cargas impositivas que ello trae. Y sobre todo, la forma en que se van a ir desapareciendo este esquema, también hay repercusiones que van a dar en las próximas y futuras inversiones que puedan venir del exterior al dejar a un país, vamos, en un grado de no tan competitivo como en algunas otras regiones del mundo en donde se puedan ir las inversiones mexicanas. Y la última pregunta que me encantaría hacerte, si en estas pláticas que se dieron se tomó en cuenta a las pequeñas y medianas empresas que también utilizan el esquema de subcontratación y no nada más a las grandes, porque creo que ahí también habría una pérdida importante a nivel laboral, tomando en cuenta que esto sentará el andamiaje de lo que será el nivel de empleo o de desempleo del próximo año. Sí, Pedro, si me permites, primero me gustaría comentarles el análisis de cómo está la figura hoy y cómo vendrá conforme a la nueva a las nuevas reglas con la modificación primordialmente a la Ley Federal del Trabajo. Actualmente, como bien lo has dicho, Pedro, en el 2012 se modificó y la Ley Federal del Trabajo, y entre otras cosas, en la parte de su contratación se incluyeron los artículos 15A, B, C y D, que son los que regulaban generalmente regulan la figura de la subcontratación, pero siguieron subsistiendo 2 artículos muy importantes, que son los artículos 12 y 13 de la Ley Federal del Trabajo, que también participan en esa regulación. ¿Por qué lo menciono? Porque a final de cuentas los artículos 12 y 13, que el 13 es el principal, se refiere a que quien realiza servicios de intermediación y tiene capacidad económica para responder con sus obligaciones para los trabajadores, se puede considerar como patrón, que es la base de las empresas propias que prestan estos servicios de subcontratación, que se llaman administradoras u operadoras en las medianas y grandes empresas, y que bajo estas reglas legalmente al día de hoy están operando, y es a lo que se utiliza el anglicismo insourcing, que no está reconocido en la legislación, y que en la parte subcontratación externa también podían jugar las empresas que prestaban los servicios completos de su contratación de personal y tenían o tienen capacidad económica para desarrollarlos, y en términos de la ley actualmente se consideran como patrones, más las reglas de los 15A, B, C y D que son complejas de explicar. En este sentido,
la decisión y primero la propuesta del sector empresarial. La propuesta del sector empresarial que continuamos en el diálogo es que no debería de suprimirse la figura de la subcontratación de personal, porque como lo acabas de mencionar, pues es una fórmula que facilita las relaciones de trabajo y que a final de cuentas se utiliza en el mundo, la utilizan nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá, en muchos países se utilizan a tal grado de que hace algunos años estuvo a punto de llegarse a un acuerdo en la Conferencia Internacional de Trabajo, que es en donde nacen los convenios internacionales en materia de trabajo, y en relación a la subcontratación faltaron algunos detalles en cuanto a que no coincidían las prácticas en uno u otro país, pero a ese grado estamos de que es una práctica que existe en el mundo. La nueva fórmula, y en relación a lo que tú comentas, efectivamente hay más de 5 millones que están de personas que están bajo el régimen de subcontratación y que podrán ser afectadas en este proceso cuando la empresa que tenga que absorber las relaciones de trabajo definitivamente no tenga la capacidad para continuar siendo competitiva y productiva y no pueda absorber a todo el personal, y lo que sucederá es, conforme a esas capacidades que existan primordialmente en medianas y grandes empresas, la verdad, las pequeñas empresas, aunque se ha dicho, no utilizan directamente a los colaboradores que desarrollan la actividad principal en las empresas, y dependiendo de esas capacidades podrá generarse más desempleo, o simplemente crecerá la informalidad, que como ustedes saben en estos tiempos de pandemia desafortunadamente lo que ha sucedido es que lo que ha crecido es la informalidad y no la formalidad. Entonces en esta nueva forma o en estas nuevas reglas lo que ocurrirá y cuáles son las máximas. Ya no se podrá utilizar la figura de la subcontratación de personal, se podrán contratar o subcontratar servicios especializados, obras especializadas, y podrán continuar las actividades de prestación de servicios interempresas, siempre y cuando el objeto social o la actividad económica preponderante que realiza la empresa que recibe estos servicios no los tenga incluidos. Y hablando de los 3 meses, me gustaría explicarles cuál es la fórmula. En un caso van a ser 3 meses y en otro caso van a ser 4 meses. Van a ser 3 meses en el sentido de las empresas que absorban directamente al personal que están en las empresas prestadoras de servicio de personal, y van a ser 4 meses para las empresas que desarrollen actividades especializadas, obras especializadas o presten esos servicios interempresas, porque primero se tendrá que contabilizar adicionalmente el primer mes en el cual la Secretaría de Trabajo sacará las nuevas reglas para efecto de registrar a las empresas, que vendrá con una fórmula de esta regulación de que la vigencia de estos registros va a ser de 3 años, y que en el caso de que quien tramite un registro y la Secretaría de Trabajo no le conteste en 20 días hábiles, se tendrá por registrado a quien haya hecho este trámite. Este es uno de los temas, y en relación a lo de utilidades, la fórmula que creo que es conveniente explicar es se integrará en el artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo un nuevo párrafo en donde se especifique que existirá una limitante de pago de 3 meses de salario, y una segunda regla que protege a los trabajadores que actualmente reciban cantidades superiores a esta limitante, el análisis de los últimos 3 ejercicios fiscales, para que año con año
se vaya considerando esta limitante, y una especificación para efecto de los trabajadores de confianza. Continuará la limitante de la fracción segunda del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que para efecto de un trabajador de confianza que recibe un salario superior al del sindicalizado, que tenga los ingresos más altos por concepto de salario, esta limitante es del salario del trabajador sindicalizado más alto más un 20%. Quien reciba un salario superior tendrá precisamente o continuará con ese límite para la cuantificación de esos 3 meses. Lo que no tenemos cierto es qué impacto tendrá para esos 5 millones, un poco más, de trabajadores que están bajo el régimen, porque pues más bien será conforme a la capacidad de cada empresa en cuanto a contratar directamente y cubrirle las prestaciones y beneficios que se otorgan directamente. No sé si con esto contesté. Sí, o sea, pero esto último que nos comentas es tremendo, porque si no hay una métrica sobre las consecuencias de, según se explicó cuando se salió de esa reunión por parte de los políticos, te lo voy a dejar en el lado de por ejemplo, de Herrera, el secretario de Hacienda, o de la propia secretaria del Trabajo, se habla de desaparece el outsourcing antiguo. Yo me quiero imaginar que en los Estados Unidos, aquí en donde estoy, el outsourcing que funciona es ese antiguo al que se refieren. Y aparece un outsourcing con líneas especializadas, que la especificidad sobre las líneas especializadas, me queda claro lo que es una línea especializada en un trabajo de específico, pero lo que no me queda claro es en dónde quedan todas las empresas que a lo mejor, por una cuestión de criterio, no pudieran acomodarse ahí en esta nueva línea del outsourcing moderno que se diseña para México. Ahora, si no hay una métrica, podríamos ver que el día de mañana, en esta transición, se pudieran perder un trabajo o 5 millones. Es decir, el rango es tremendo. Puede ser que esté yo exagerando, pero si no hay una métrica del impacto que repercutirá en empresas que en este momento ya están en condiciones complejas por la parálisis económica, por el haber tenido que sostener nóminas, a veces sin actividad productiva en muchos campos, creo que es un volado lo que se ha tomado, y yo quisiera que, como opción, yo quisiera que me dijera si estoy en lo correcto, porque pienso que una medida de esta naturaleza podría potencialmente generar una cantidad infinita de desempleo, de quiebra de empresas ante condiciones diferentes, y me preguntaría yo, ¿cómo quedan las cosas? Yo soy una empresa japonesa que quiero hacer microprocesadores en Tijuana. Me pregunto, ¿ese nuevo outsourcing me conviene? ¿Lo aplico? ¿O mejor me voy y me instalo en Detroit o en Ottawa? Ante este modelo que te digo, pues la verdad es que, perdón que lo diga, sigo sin entenderlo completamente, pero se me hace que es una especie como de Frankenstein. O sea, es un tanto a modo de satanizar lo que se hizo en el pasado, y sabemos quiénes en el pasado acabaron con la figura del prestigio de la figura del outsourcing, que fueron los mismos políticos, y deja de lado a muchas empresas que, pues, al no ver esa flexibilidad de un outsourcing acotado en México, pues pudieran optar por otros lugares, o bien pudieran optar por no hacer la actividad, punto y se acabó, cerrar. No sé si todo esto en algún momento lo podrá sentir como impacto México, pues sin ir más lejos, en este mismo año que corre. Sí, Pedro, mira, de hecho por eso uno de los temas muy importantes es que primero sí se llegó a un acuerdo
de limitar el pago de las utilidades, porque precisamente para ciertas actividades que pues se pueden señalar, simplemente es para el sector financiero, para el sector de generación de energía, para el sector de perforación y extracción de hidrocarburos, para el sector relacionado con el sector inmobiliario, que a final de cuentas, como tú sabes, son grandes inversiones y que prácticamente lo que sucede, la parte compleja de cómo se calculan las utilidades en las empresas, estos resultados de año con año, mucho o la gran cantidad de las utilidades, pues son regresos de inversión, son regresos para pagar costos financieros y demás, que si siguiéramos la ruta de estar en un cajón cerrado, pagar el 10% sobre las utilidades, serían las que tendrían gran impacto y que tanto el país se podría salir fuera de competitividad, como tú lo mencionas. Por eso esa es una de las situaciones importantes en donde afortunadamente se llegó a un acuerdo, porque de seguir así con esta iniciativa y no llegar a un acuerdo en relación a este tope y a esta nueva fórmula, pues estaríamos viendo que muchas inversiones nacionales o extranjeras pues buscarán otros países en donde tuvieran mejores fórmulas, porque prácticamente en esto sumaríamos el ya costo alto que tenemos en México de un 30% más un 10%, pues estaríamos hablando de un 40% de costo impositivo, aunque las utilidades no sea un costo impositivo, pero para el inversor así se considera. Entonces pues nos haríamos fuera de mercado. Como tú sabes, Estados Unidos está en el 21% hablando de temas impositivos, y en promedio como un 25-26% derivado de algunos estados que tienen otras fórmulas, pero un 40% pues implicaría una situación muy compleja para competitividad para el país, y que la nueva fórmula, las nuevas reglas sí traen cierta complejidad, pero yo creo que mientras la autoridad, la Secretaría de Trabajo, facilite estas actividades que están alrededor del objeto social y de la actividad económica preponderante, se puedan registrar y se puedan realizar todas esas actividades, creo que de una u otra forma pues tendrán las empresas los elementos para funcionar de una mejor forma. Estos 3 meses o 4 meses que mencionamos, es un tiempo realmente corto, pero esperemos que no traiga complicaciones y que las propias autoridades, el SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y los registros públicos de la propiedad colaboren en facilitar los trámites que se requerirán hacer en estos tiempos, para que pues no provoquen complejidad en los trámites y se tengan las consecuencias fiscales, porque la parte fiscal, que como tú sabes es de alto costo, no poder deducir el impuesto sobre la renta de una factura, no poder trasladar el IVA, que como sabes ya traemos una complejidad en devoluciones de IVA, y aparte que venga un señalamiento de simulación y se considere que está uno incurriendo en un delito de defraudación equiparable a delincuencia organizada, pues son elementos que precisamente pudieran inhibir las inversiones en México, ¿no? Claro. Yo me sale de todo lo que hemos hablado muchas dudas, y lo primero que quiero acotar es que este periodo de 3 meses, francamente, creo que es muy poco tiempo, y ante este escaso tiempo y una enorme burocracia en el sistema político mexicano, vamos a ver muchas empresas que van a tener que dejar ir a sus empleados, y esto va a subir una tasa de desempleo en México sin precedentes. Creo que lo podemos ver, pero
quiero tocar otro tema. El sindicalismo, los sindicatos. Muchas grandes empresas, en el momento, o las empresas en general, en el momento en el que escuchan la palabra sindicato, se ponen a temblar. Y si además de esta palabra sindicato le ponemos el nombre de Napoleón Gómez Urrutia o muchos otros líderes sindicales mexicanos conocidos por su enriquecimiento a costa de sus trabajadores y las negociaciones que se hacen en los contratos colectivos de trabajo, preocuparía el hecho de que México se convierta en este nuevo sindicalismo mexicano del cual habló en su momento Luisa María Alcalde, con dos personajes que conocemos bien del sindicalismo y que están detrás de todo esto. Uno, bien lo mencionaste, Napoleón Gómez Urrutia, y otro que tras bambalinas también opera con mucha fuerza, que es Martín Esparza, y no se habla mucho de él. Pero ¿en dónde va encaminado este nuevo sindicalismo mexicano en esta reforma laboral que podría, como bien hemos estado platicando en este programa, poner al descubierto un temor de muchos empresarios que digan, híjole, yo así no le entro? Sí, Pedro, mira, hablando del sindicalismo en México, que creo que es un tema muy importante, ha habido el calificativo que bajo la figura de la subcontratación se inhiben los derechos de los trabajadores de sindicación y de negociación colectiva. La verdad, no debo de mencionar, pero hay muchas empresas que tienen las prestadoras de servicio, las operadoras, pero estas prestadoras de servicio, estas operadoras, tienen actividad sindical, tienen un organismo sindical que lo representa, que el sindicalismo nuevo que así se conoce, pues precisamente es el que está cerca de los trabajadores, pero que también está cerca de la empresa, porque la competitividad y la productividad pues la hacen los dos factores de la producción. No puede haber empresas sin trabajadores, y pues los trabajadores, si no existe empresa, pues no hay fuente de empleo. Entonces, en esta parte, el decir nuevo sindicalismo es complejo, en virtud de que es un derecho de los trabajadores a sindicarse, a no sindicarse, o en su momento ejercer su derecho de, si están sindicalizados, dejar de serlo, sin que, conforme a las nuevas reglas, tengan alguna preocupación de dejar de colaborar en un centro de trabajo. Estas son las nuevas reglas, y más bien ya dependerá de los trabajadores en México hasta dónde quieren, con lo que tú has mencionado, sí participar o que lo represente un organismo sindical, cuando sabemos que la cultura en México, los trabajadores, o muchos de los trabajadores, simplemente con la atención directa que se tiene en las empresas por las áreas especializadas de recursos humanos, capital humano y demás, pues están satisfechos de que se atiendan sus necesidades y demás. Tan no ha crecido ese sindicalismo, como tú sabes, pues la reforma laboral entró en vigor en mayo de 2019 y no hemos visto grandes movimientos, ni de titularidades, ni de intenciones de los trabajadores en participar en algunos de los organismos que pudieran considerarse como no interesados en la productividad de un centro de trabajo, que, insisto, no es el empresario, es el conjunto trabajadores y patrones, en los cuales pues tenemos primero la necesidad de ir mejorando esta competitividad y productividad en el país, porque solo de la mano ambos sectores podemos caminar mejorando estas condiciones, y en su momento pues poder ofrecer más y mejores empleos, ¿no? Porque, y a final de cuentas, es lo que de la parte histórica he tratado de resaltar, que mientras se permita y se impulse que exista este diálogo entre los sectores productivos, pues podemos generar muchas oportunidades y combatir uno de los cánceres que tenemos en México, que es la informalidad al grado que hemos llegado
pues tiene grandes impactos para todos los mexicanos, no nada más para el gobierno en la parte impositiva, sino pues se terminan convirtiendo en cargas como el propio seguro universal o la jubilación universal. Pues si no crece la formalidad, pues son cargas que la verdad como país pues no vamos a poder aguantar, ¿no? Me pregunto si estas modificaciones pactadas entre los sectores que tú aquí has mencionado y que llegan hasta este acuerdo que se anuncia, que me imagino que después, bueno, se ha avisado, se pasa al Congreso para darle una última, vamos a ponerle pulida, y después al Senado, y después se regresa y después se publica, rompe en algo los acuerdos laborales que se tienen entre empresas en el marco del Tratado Comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, porque yo veo que las empresas, acabamos de estar en una de las empresas más grandes de outsourcing de los Estados Unidos, funcionan, bueno, pero como reloj, así, perfecto. Sabemos que en Canadá este mismo procedimiento se da. Las modificaciones estas que se han hecho en la tercerización en México meten ruido en nuestros dos países correspondientes con el TMEC, meten ruido entre empresas que funcionan en los tres países, meten ruido con contratos que empresas de Estados Unidos o de Canadá pudieran estar interesadas en tener una base operativa en nuestro país, o entenderán perfectamente bien lo que es nuestro nuevo esquema de outsourcing. Buena pregunta, estimado Pedro. Fíjate que uno de los temas, hablando de satanización, lo que se ha mencionado en relación al sector empresarial, pues es desde los famosos o que han vuelto famosos contratos colectivos de protección, que de aquel lado algunos de los que participan en la vida laboral sindical en México intervinieron diciendo que se utilizaban para reducir las condiciones de trabajo en México. Nosotros hemos sostenido que esos contratos inactivos para lo que han sido utilizados a través de los tiempos es para evitar extorsiones de organismos sindicales que se han dedicado a través del tiempo precisamente a eso, a extorsionar centros de trabajo con las amenazas de los emplazamientos a huelga por firma de contrato, que conforme a las nuevas reglas de 2019 se va a evitar si no tienen representación o representatividad, pero antes no se requería esa representación ni representatividad, y precisamente por eso nacieron esos contratos colectivos de protección. Y desafortunadamente en el capítulo laboral, hablando precisamente de lo que tú mencionas, lo que se incluye en el capítulo cuarto y en el capítulo laboral y en el anexo 23A del tratado, pues es una protección y nos imponen obligaciones de derechos de sindicación y de negociación colectiva. No se habla de la protección a los inversores de utilizar figuras como la subcontratación, y que, como bien lo has dicho, pues se utiliza cabalmente, responsablemente en Estados Unidos y Canadá. Pudiera ser que en algún momento los inversores en México, hablando de inversiones de nuestros países o de nuestros socios comerciales, hicieran señalamientos. En este proceso, la verdad, no hubo ningún señalamiento, y desde mi punto de vista veo difícil que la reforma implique alguna reclamación o algún procedimiento en un mecanismo de reclamación relacionado con el tratado, porque aquí, a final de cuentas, si bien puede tener implicaciones en los trabajadores
que actualmente desarrollan sus actividades bajo la fórmula de la subcontratación, pues no se están reduciendo estrictamente derechos a los trabajadores. Es en la parte en la que yo considero de que pudiera no existir algún elemento de algún mecanismo de reclamación al respecto. Se prevé que, bueno, primero, ¿qué pasará con las empresas que presentan outsourcing y que prestan este servicio y que van a dejar de operar? Eso es lo primero. ¿Y se prevé que caigan amparos sobre esta propuesta de reforma? Pues mira, la verdad, no sé si promueva alguna de las empresas que se sientan afectadas en sus derechos a promover amparos. No quisiera yo mencionar la posibilidad, aunque se tuviera el derecho por una reclamación de un derecho constitucional a continuar una actividad permitida y que no debe de ser considerada como delito, que es la prestación de servicios de personal. Y con la complicación que ahora tenemos en el Poder Judicial, no sé si alguna empresa se ampare en relación a una posible inconstitucionalidad al prohibir la figura de la subcontratación, ni si en su momento tendría efectos de que la Corte le concediera el amparo, y las empresas que actualmente prestan esos servicios también tendrán que adecuarse a nuevas fórmulas. Por un lado, podrán continuar, por supuesto, con sus actividades de conseguir personal, capacitarlo, en su momento hasta participar en los procedimientos de contratación, para efecto de que una vez que ingresen a las empresas, el patrón sea el que reciba los servicios de los trabajadores, y probablemente estas empresas podrán especializarse en algunas de las actividades que no están en el objeto social ni en la actividad económica preponderante, y en donde pues presten estos servicios u obras especializados, que a final de cuentas creo yo que es una oportunidad de negocio para las empresas que actualmente prestan servicios de subcontratación de personal externa, o conocido como outsourcing. Voy a tratar de ver esto arriba del tablero, ¿no? Así, levantarme del tablero del ajedrez y verlo desde parado, pues así, por todos lados, ¿no? ¿Cómo ves esto, Lorenzo? Todos estos cambios para el país, para México, ¿nos pone en una mejor situación que como estaba la economía con el outsourcing, o nos lleva a una situación peor, o simplemente esto no importa, el hecho de que se sepulte el outsourcing, digamos, antiguo, como decía Herrera, y se ponga esta nueva fórmula que, te soy muy sensato, yo no acabo de entender, pero me pregunto si ahora que se necesitan estímulos en todos los órdenes para las empresas mexicanas, cuando está paralizada la economía, no tenemos un plan de recuperación conjunto entre el sector público y el sector privado, hay una ley de la industria eléctrica pues paralizante, hay una ley de hidrocarburos que va sobre el mismo camino, hay un desempleo tremendo, hay una pérdida de nivel de quienes estaban aquí en la sociedad, vinieron bajando, y hoy tenemos una pobreza extrema que prácticamente se nos ha duplicado en un año, un proceso recesivo en el 2019, en el 2020, en el 2021, y seguramente tendremos un proceso recesivo durante todo este sexenio. Yo me pregunto si estos cambios, si estas adaptaciones y este acuerdo van a ser mejores para México, para las empresas mexicanas y extranjeras, mejores para nuestro prestigio, decir, híjole, México trae una postura vanguardista que hay que imitar porque es buenísima, o realmente lo que estamos haciendo, insisto, es un entuerto ahí raro,
un pegote de muchas cosas para tratar de verdaderamente cortar el manzano y poner otra cosa que hasta este momento pues no tenemos una métrica. Sí, Pedro. Primero, por supuesto, no es vanguardista la decisión. Como tú sabes, la tendencia en el mundo es a flexibilizar las relaciones de trabajo y por lo tanto el no permitir la figura de la subcontratación de personal pues es acotar esa flexibilización. Ese es un calificativo que de ninguna manera podrá tener la reforma de ser vanguardista. Y creo yo que a final de cuentas, como nos ha estado sucediendo como sector en los últimos tiempos, pues es otra carga adicional para el sector patronal, sí con áreas de oportunidad, porque a final de cuentas, si en el sector patronal no dejamos de tener esa mente de área de oportunidad, pues definitivamente pues no habría forma de seguir contribuyendo en el engrandecimiento de nuestro país, ¿no? Tendremos, por supuesto, que ir de la mano, que es uno de los planteamientos que se le ha hecho tanto a la Secretaría de Trabajo como al presidente, que nos ayuden a fortalecer el diálogo social para ir mejorando los acuerdos entre los sectores y que no sigan caminando fórmulas de imposición, porque a final de cuentas, ¿quién más que los que viven o vivimos la competitividad y productividad al interior de las empresas, que son ambas representaciones, podemos y debemos de tener opinión y ser oídos en estas proposiciones? Creo que ayudará mucho precisamente si las propias autoridades facilitan los procedimientos y si en los lineamientos que se expedirán a más tardar el 31 de mayo facilitan estas actividades que están alrededor de los objetos sociales y de la actividad económica preponderante y permiten el continuar que los patrones formales que desarrollan esas actividades cumplan y se les facilite este registro y sigan colaborando en los procesos productivos, creo que tenemos una gran área de oportunidad. Si no sucede, vamos a tener graves problemas. Ya nos comimos el tiempo. Ha sido, créeme que he tenido, no sé si te pasa a ti, Pedro, que entiendo que aquí hay un nivel técnico bastante sofisticado de lo que fue esta negociación, que no habrá sido nada fácil para ustedes en el sector privado. Me queda la idea, Lorenzo, que no es el mejor de los acuerdos. Me queda la idea que hay un interés subyacente por, pues, no sé, favorecer a un sindicalismo que pues hace poco tiempo estaba proscrito y estaba huido del país, y hablo de Napoleón Gómez Urrutia, y me queda también la idea de que esto más bien tiene un efecto que trata de encontrar en la sociedad como una forma política de decir, miren cómo cuidamos sus intereses a todos los trabajadores, estamos con ustedes, pero en el fondo me suena, no sé, me suena hueco, me suena demasiado arreglado, demasiado armado como para poder llegar a la conclusión. O sea, si a mí me dices como público, oye, esto es bueno o malo para el país, yo acabaría diciendo, pues me huele como que es la solución a la que se llegó, pero no forzosamente es la mejor de las soluciones. Esa es la impresión que a mí me queda. Pedro, ¿tú cómo lo ves? Pues me gustaría tener más detalles, francamente, y la explicación que se da aquí es una explicación mucho más sustanciosa que la que se da desde el Palacio Nacional y pues falta todavía camino, ¿no? Tiene esto que pasar por las cámaras y ojalá en estas cámaras se dé también esta discusión a profundidad sobre lo que aquí se discutió, sobre lo que se tiene duda,
que hay muchas dudas todavía en torno a este acuerdo alcanzado y que se dé a conocer y que sea lo mejor para México, porque de esta decisión en materia laboral, nuevamente, dependerá el andamiaje de lo que será la recuperación económica de nuestro país, y no podemos estar apostando a la informalidad como se está apostando y pegando de golpes a una piñata laboral mexicana que podrá acabar mucho más quebrado el tarrón que lo que ya estamos. Entonces es un momento coyuntural importante para el derecho laboral mexicano. Lorenzo de Jesús, Roel Hernández. Así lo considero. Creo que no es el mejor de los acuerdos, por supuesto. Y que tampoco favorece al sindicalismo, y menos al que se ostenta como creador de esta iniciativa, que no lo es. Simplemente la nueva iniciativa fue elaborada precisamente por quien tiene la responsabilidad del sector laboral en México, que es la Secretaría de Trabajo. El colgarse esa medalla, pues no soy yo quien para calificarlo, pero no favorece al sindicalismo. El sindicalismo en México pues se tiene que ganar el respeto de los trabajadores para en su momento poder tener la representación y la representatividad. Claro. No lo digo yo, lo dicen los trabajadores, y mientras los organismos sindicales no se ganen ese respeto, pues difícilmente podrá crecer esa representación y representatividad. Querido amigo, gracias por haber estado con nosotros, Lorenzo de Jesús, Roel. Espero que todo esto sea bueno para México. Me queda una enorme inquietud y siento que nuestro país está pasando por un momento de muy delgadas oportunidades, pero veremos en el camino si todo esto acaba siendo para bien. Dios quiera y así sea. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues Pedro, gracias, mijo. Ahí está, se explicó como se pudo y hay muchas deudas todavía, muchas preguntas. Sí, yo me quedo profundamente inquieto porque veo como cuando sales de una operación y te dicen, ¿y cómo salió el operado? Pues fuera de que no respira, todo está bien. Que tengan ustedes muy buenas noches. Este ha sido Entre Mentes y les esperamos, como siempre, el próximo lunes con las emisiones de Central FM Equilibrio. A nombre de Pedro y de un servidor, gracias, mijo. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, querido público. Estaremos en contacto.